Esta semana en Star Original de Disney Plus he visto los primeros capítulos de una nueva serie estrenada el 31 de agosto que se llama solo Asesinatos en el Edificio. La serie está muy bien, de hecho tiene a uno de mis actores favoritos de todos los tiempos, Steve Martin, y le acompañan Martin Short y Selena Gómez. Y bueno, me llamó la atención primero por la presencia de Steve Martin, luego porque es una serie de misterios y luego por la forma en que arranca la trama. Veréis, solo Asesinatos en el Edificio nos cuenta la historia de tres desconocidos, tres personajes muy peculiares que comparten su pasión por los crímenes y que de repente se ven envueltos en uno real porque investigan la muerte bastante sospechosa de uno de sus vecinos en un exclusivo edificio de Nueva York. Hasta ahí, bien. Pero ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que deciden hacer? Grabar un podcast. Un podcast en el que van documentando todas las pruebas que encuentran del caso, los secretos que encierra ese edificio, que encierra muchos, y por supuesto, intentar identificar al asesino. Claro, el arranque de esta serie de Disney Plus es muy original, pero además se basa en algo muy real y que es todo un fenómeno en el mundo del podcast americano. Los podcasts True Crime, los podcasts de crimen real. Igual que en España, los podcasts de misterio en general suelen ser los más exitosos, está mal que uno lo diga, pero es así. En Estados Unidos, el género True Crime es el que realmente se lleva el gato al agua. Es algo que ya se ha convertido en parte de la cultura popular. Podcasts que, como el de la serie que citaba al principio, pues van desgranando poco a poco, episodio tras episodio, todos los pormenores, todas las pruebas, todos los personajes de un determinado caso. Y gracias a estos podcasts se han vuelto virales, se han vuelto populares en Estados Unidos casos de crímenes, de asesinatos que habían pasado hasta entonces prácticamente desapercibidos para la opinión pública y que a raíz de que un podcast centrase su atención en ellos, se han convertido en populares. Conozcamos algunos de ellos. Todo este fenómeno se inició con un podcast, Serial. Cientos de millones de descargas, ingresos igualmente millonarios. Según la prensa y los expertos, el podcast que por sí solo sirvió para darle el impulso definitivo al mundo del podcast en Estados Unidos. ¿Y de qué hablaba Serial? Pues hablaba de Hae-Min Lee, que era una estudiante de secundaria que apareció brutalmente asesinada en Baltimore en 1999. Su antiguo novio, Adnan Syed, fue detenido, fue acusado y fue encarcelado por su asesinato. Bueno, pues no hay mucho misterio, ¿no? Pues sí que lo había. Adnan tenía una amiga de la infancia, la abogada Rabia Chaudhry, que estaba haciendo campaña por la liberación de Adnan porque pensaba que era inocente, así que se puso en contacto con Sarah Koenig, que era periodista y que aceptó investigar el caso. Y la verdad es que lo que se encontró fue absolutamente desolador, porque el caso no estaba nada claro. Había líneas temporales contradictorias, datos de teléfono móvil que no se habían tenido en cuenta, testigos que se contradecían. Así que Sarah Koenig hizo exactamente lo que los personajes de la serie de Disney Plus. Decidió plasmar todo lo que había averiguado en un podcast, campo en el que tenía mucha experiencia. Y de ahí al éxito. De bien poco le sirvió a Adnan, que sigue en la cárcel. ¿Por qué esta historia era tan fascinante? ¿Por qué provocó este fenómeno? Pues por muchas cosas. Porque analiza muy bien cómo es posible que en un caso en el que hay más dudas que certezas, pues un joven de 19 años termine condenado a cadena perpetua.
porque narra muy bien los entornos familiares de una chica coreana y un muchacho pakistaní y cómo influyen en la historia, porque narra muy bien el ambiente de un instituto, de una high school norteamericana, y porque en el fondo trata de resolver un rompecabezas tan sencillo en apariencia como complejo en la realidad, y es sencillamente dónde estuvo un estudiante de secundaria 21 minutos de un día de 1999. Un pequeño pueblo norteamericano, tranquilo, pacífico, apacible, pero sin embargo, detrás de las vallas pintadas, de los céspedes inmaculadamente cortados, de los jardines, de las familias que puntualmente van a misa, hay un montón de secretos, de oscuros secretos que conoce todo el mundo, pero de los que nadie habla y que por supuesto no comparten con los extraños, o si lo hacen en voz muy baja. Y no estoy resumiendo el argumento de Twin Peaks ni de ninguna serie de televisión parecida, que hay unas pocas. Estoy hablando de S-Town, un podcast con el que repitieron éxito los creadores de Serial y que tiene un arranque y un desarrollo fascinantes. Veréis, todo comienza en 2012 cuando Brian Reed, que era productor de un podcast del que salió luego Serial, recibió una serie de correos electrónicos de un tipo que se llama John McLemore y le invitaba a visitar su ciudad natal, Woodstock, Alabama, donde podría investigar un extraño asesinato sin resolver. Así que, intrigado, Brian se fue a conocer a John y encontró material para un podcast. John era un tipo peculiar, solitario, muy inteligente, experto en orología, el estudio de la medición del tiempo, que vivía en un caserón destartalado con su madre Mary, de 88 años, y que había creado un complejo laberinto en su patio trasero junto con un amigo, Tyler. Pero Brian no tarda en descubrir que allí no ha habido ningún asesinato que se sepa, y sin embargo el pueblo tiene un aura extraña. Hay multitud de historias, de rumores, de teorías de conspiración locales, y cuando la cosa pues se queda en un podcast casi costumbrista, John se suicida y la historia empieza a precipitarse y sale a colación un alijo secreto de oro que Tyler, el amigo que le ayudó a construir el laberinto, cree que es suyo. Bueno, la historia es fascinante y el podcast consiguió en 4 días, desde su lanzamiento en 2017, en solo 4 días, 10 millones de descargas. El pueblo de Woodstock se ha convertido en una atracción turística y no digamos el laberinto de John, y todo ha terminado además en los tribunales. Los familiares de John han demandado a los creadores del podcast porque dicen que violó su privacidad sin que se les diera ningún consentimiento. Tyler está a la espera de juicio por allanamiento y robo, y Woodstock, a pesar de los visitantes, sigue siendo un sitio tan lleno de misterios y secretos como siempre. A veces, como en el caso anterior, los podcasts han sido una especie de catalizador de algunos casos, y otras veces se ha llegado incluso a resolver el misterio. Eso es lo que sucedió con Up and Vanished. Desapareció y se desvaneció, podríamos traducirlo. Veréis, un director de cine, Payne Lindsay, buscaba un crimen no resuelto pues para hacer un documental, como hay tantos en las plataformas de streaming que todos conocemos. Y se encontró con una historia, la de una profesora llamada Tara Grinstead, que había desaparecido misteriosamente en el año 2005. La policía investigó el caso, pero a lo largo de los años no se había producido ninguna detención y no había rastro del paradero de la profesora. Así que
el director de cine, Lindsay, decidió viajar a Ocilla, una población del estado de Georgia, pues para ver qué podía sacar de aquello. Y sus investigaciones en 2016 las convirtió en un podcast que también tuvo un éxito brutal, llegó a tener 240 millones de descargas. Y Lindsay empieza pues con las pruebas que había, que eran bastante pocas. Un collar roto en casa de la profesora y un guante de látex, nada más. La entrada no parecía haber sido forzada. Así que hizo lo que los autores del podcast anterior decidieron: integrarse en el pueblo, diseccionar años de cotilleos, años de rumores, e intentar sacar alguna verdad de ello. Al principio los habitantes de la localidad eran bastante hostiles, pero poco a poco se fueron soltando y se fueron perfilando dos nombres: Ryan Duke y su amigo Bo Dukes. Y poco a poco el cerco fue estrechándose alrededor de estos dos tipos hasta que finalmente la policía detuvo a Ryan por asesinato y a su amigo por encubrimiento. El juicio contra Bo Dukes ya salió y fue declarado culpable como encubridor y sentenciado a 25 años de prisión, y el de Ryan todavía está pendiente de fecha por cuestiones legales. En 1996, un hombre armado entró en una tienda de muebles de Mississippi y mató a tiros a 4 trabajadores. Era un pueblo pequeño, Winona, y la ciudad se quedó conmocionada por los asesinatos. Poco después se detuvo a Curtis Flowers, un vecino de la localidad que había trabajado un corto periodo de tiempo en la tienda y se marchó por un desacuerdo. Fue juzgado en 1997 por asesinato y luego 5 veces más. En su sexto juicio, en 2010, fue declarado culpable y condenado a muerte. Claro, 6 juicios seguidos. Parecía algo raro, así que una investigadora, Madeleine Baran, comenzó a indagar en el caso y descubrió, entre otras cosas, que los jurados estaban compuestos en su inmensa mayoría o en su totalidad siempre por miembros blancos. Y oye, qué casualidad que Curtis Flowers es afroamericano. Así que indagando en el caso, pues se descubrió que había muchas cosas que no encajaban. Pruebas perdidas, confesiones que no eran tales. Así que todo esto pasó a formar parte de un podcast llamado In the Dark. Un podcast en el que, entre otras cosas, se ponía de manifiesto que el fiscal del distrito, Doug Evans, más blanco que Santa Claus, tenía un notorio historial de eliminar sistemáticamente a los jurados negros de sus juicios, y que algún tipo de prejuicio racial a lo mejor era posible que tuviese. Estoy seguro de que los aficionados al cine recordaréis más de una película con un argumento parecido. A fin de cuentas, estamos en el estado de Mississippi, donde todavía no es algo demasiado fácil ser afroamericano. El caso es que en noviembre de 2018 el Tribunal Supremo de Estados Unidos aceptó una apelación basándose en las pruebas descubiertas por el podcast. Y en junio de 2019, Curtis Flowers fue puesto en libertad después de 25 años encarcelado por unos asesinatos que no había cometido, la mayor parte de este tiempo en el corredor de la muerte. Un caso en el que un podcast sirvió para remediar una tremenda injusticia, aunque no ha servido para hallar al verdadero culpable. El fenómeno de los podcasts True Crime es esencialmente norteamericano, pero hay casos fascinantes en otros países. Por ejemplo, Australia. Lynette Dawson era una madre de 33 años de Sydney que desapareció sin dejar rastro en enero de 1982, dejando atrás a sus 2 hijos pequeños y a su marido, un profesor
llamado Chris Dawson, con el que mantenía un matrimonio no exactamente feliz. Resulta que Chris había tenido una aventura con una antigua alumna, que además se mudó rápidamente a la casa de la familia. No se denunció la desaparición de Lynette durante 6 semanas y su marido decía que es que se había unido a una secta. En 2003, Lynette fue finalmente declarada muerta, asesinada por una persona conocida, pero no hubo detenciones. Así que un periodista australiano, Hedley Thomas, retomó el caso y hizo un podcast de investigación llamado The Teacher's Pet, la mascota del profesor. Y descubrió, entre otras cosas, que Chris Dawson había tenido un largo historial de depredador sexual con sus alumnos, o mejor dicho, con sus alumnas en las escuelas en las que había trabajado. Más de 28 millones de personas se engancharon al podcast y semana a semana fueron escuchando la historia de Chris, la historia de su esposa, las declaraciones de conocidos y parientes, y finalmente afloraron nuevos testimonios que llevaron a la detención de Chris Dawson para ser juzgado por el asesinato de su esposa. Se declaró inocente, ahora mismo está en libertad a la espera de juicio, o mejor dicho, de juicios, porque a raíz del podcast pues también va a tener que enfrentarse a una serie de acusaciones por abuso de menores en su época como profesor. Lo cierto es que la policía australiana ha analizado cada milímetro de la casa de los Dawson y no ha encontrado ni rastro, ni una sola pista de cuál pudo ser el destino final de Lynette. Por cierto que los autores del podcast decidieron retirarlo de las redes para no influir en el jurado en el caso de que finalmente se lleve a cabo el juicio, cosa que están apelando los abogados del acusado. Y de Australia viajamos a Canadá. En 1972, Adrienne McNaughton, de 5 años, desapareció en una excursión de pesca en el lago Holmes, al este de Ontario. Hay un cineasta, David Ridgen, que nació en ese mismo pueblo, que se crió escuchando esa historia y que decidió que merecía la pena indagar más, investigar más y hacer un podcast al respecto. Lo tituló Alguien sabe algo. La familia estuvo de acuerdo y de hecho ha colaborado activamente con él, y juntos han repasado toda la historia, los informes de los testigos, incluso han recurrido a psíquicos, han utilizado perros rastreadores de cadáveres para peinar por completo las orillas del lago Holmes. Han pedido a un artista forense que hiciera una proyección, un boceto del aspecto que podría tener Adrienne en la actualidad, por si acaso está aún vivo y alguien le ha visto. También ha viajado por todo el país siguiendo la pista de un misterioso coche marca Dodge que fue visto por los alrededores y que, bueno, mucha gente pensaba que podía tener algo que ver con el asunto. Cuando acabó el podcast, se hizo curiosamente el primer hallazgo, un trozo de goma que podría corresponder al zapato de un niño. Una inmersión más exhaustiva en la zona donde había sido encontrado este trozo de goma dio como resultado el hallazgo de lo que parecía ser un diente humano. La policía tomó muestras de todo, se comprometió a investigar la pista del automóvil y bueno, la goma no pudo ser identificada y el diente resultó no ser humano. Nunca se ha dejado de buscar a Adrienne. De hecho, este mismo año ha salido un nuevo retrato robot que reproduce el aspecto que posiblemente tendría ahora, que tendría la friolera de 54 años.
Y es que una de las teorías que más peso ha tenido siempre en esta investigación es que el niño simplemente se perdió. Se perdió y fue recogido por alguien. No sabemos con qué propósito. Pero si estuviera vivo ahora, posiblemente no tendría más que recuerdos fugaces, pantallazos aislados de lo que fueron sus primeros años. Y puede que todavía esté viviendo por ahí y ni siquiera sepa quién es realmente. Debra Newell. Debra Newell conoció a un hombre, a John Meehan, en un sitio web de citas, y caramba, John parecía ser el hombre perfecto, guapo, simpático, agradable. La relación avanzaba como un cohete a pesar de la oposición de las hijas de Debra, pero ya se sabe que las hijas pues siempre ven con recelo a los novios de sus madres. Pero en este caso el recelo parecía estar justificado porque había cosas raras. John decía que era médico, pero nunca parecía tener dinero. Cuando la pareja se fue a vivir junta, pues se negó a que su nombre figurase en el contrato de alquiler. Cuando le planteaban estas dudas, reaccionaba de forma violenta, con rabia, con gritos. Así que, sin decir nada, un sobrino de Debra empezó a desentrañar el pasado de John. Y el pasado de John era cualquier cosa menos presentable. No era anestesista, como decía ser, pero sí tenía relación con las drogas. De hecho, había estado en prisión por ello. Y tenía un pasado en el que el chantaje, el acoso y la estafa eran motivos recurrentes. De hecho, 3 mujeres tenían órdenes de alejamiento contra él y había un montón de advertencias sobre su persona en precisamente los sitios web de citas, advertencias que evidentemente pues Debra no había consultado. Así que la mujer cortó todo contacto con John, pero este un día siguió a su hija y la atacó con un cuchillo. Terra defendió su vida con uñas y dientes y en una feroz pelea finalmente le consiguió arrebatar el arma y lo mató de 13 puñaladas, una de ellas incluso a través de su ojo izquierdo. La historia no tiene ningún misterio, pero es tan tremenda el historial de John que cuando se conoce con detalle es absolutamente alucinante. Es tan increíble que un depredador de estas características andase suelto por la calle que un periodista de Los Angeles Times, Christopher Goffard, decidió tomar la historia y ponerle un título, Dirty John, John el Sucio, que era así como le llamaban en la universidad, que la cosa se convirtió en un éxito inmediato con más de 10 millones de descargas. Christopher Tuntz, un respetadísimo neurocirujano, uno de los alumnos más brillantes de su promoción en la Facultad de Medicina. Ejercía en un centro médico de Dallas a principios de la pasada década, de los 2010, y nadie entre sus compañeros o entre sus pacientes sospechaba que en su vida privada este intachable profesional, bueno, pues no era tan intachable. Tenía un bonito historial de abuso de drogas, de abuso de alcohol. La primera sospecha surgió cuando un compañero del hospital tuvo que hacer 2 cirugías correctivas en la columna vertebral a 2 antiguos pacientes de Tuntz. Era raro, así que se abrió una investigación y la investigación arrojó un resultado terrorífico. De los 38 pacientes a los que había operado en los últimos 2 años, 31 habían quedado paralizados o gravemente lesionados y 2 murieron por complicaciones causadas por la cirugía. La historia terminó llegando a los oídos de Laura Bale, una periodista especializada en temas médicos que hizo un podcast que llevaba el gráfico nombre de Doctor Muerte.
y en el podcast habló con los antiguos pacientes del Dr. Dunge y estos le contaron el dolor, la destrucción, el quebranto de toda una vida causado por la cirugía chapucera que llevaba a cabo este facultativo. El podcast fue también en este caso un éxito, de hecho fue número 1 de descargas en su momento, y el Doctor Muerte terminó pasando a la historia. Terminó pasando a la historia porque fue detenido en 2015 y condenado a cadena perpetua. En 2017 fue una de las primeras sentencias de prisión, y yo creo que la primera de prisión a perpetuidad dictada por mala praxis médica. Ahora va a haber una serie de televisión sobre las andanzas del siniestro médico y espero que esa serie nos aclare la mayor duda que me asalta a mí en este caso, y es cómo el sistema pudo permitir que un tipo, un neurocirujano, durante años operase borracho o colocado. Estas son las historias completamente reales detrás de algunos de los podcasts más exitosos del mundo. Son solo algunas, hay muchísimas más. Y su éxito me invita a algunas reflexiones. El género negro, los asesinatos, los crímenes, los misterios, desde luego que siempre han atraído al público. Antiguamente eran historias que se contaban en corrillo alrededor de la hoguera. En España los ciegos iban de pueblo en pueblo cantando y contando historias, los romances de ciego, los romances de cordel, que en muchas ocasiones eran historias de true crime. Personajes como Roma Santa, como el Sacamantecas, tenían su lugar en estas narraciones, pero luego vino el siglo XX, y en el siglo XX este true crime primitivo fue sustituido por la ficción literaria, la ficción cinematográfica, a veces basada en hechos reales, pero el crimen auténtico seguía fascinando. En España había incluso un semanario, El Caso, dedicado a los sucesos, en el que se hacía seguimiento de los crímenes, de los asesinatos, de las tragedias que ocurrían en nuestro país. Cuando el crimen era especialmente tremendo, ese seguimiento se podía ir desarrollando a lo largo de semanas. Y yo creo que el moderno true crime lo que hace es recoger esa herencia, porque no basta con una corta crónica en un medio de comunicación. Alguien ha matado a alguien, se describen brevemente las circunstancias y pasamos al siguiente asunto. Queremos saber por qué. Queremos conocer las circunstancias en detalle. Queremos conocer a los personajes, a la víctima, al asesino, a su entorno. Y creo en el fondo que no es una pretensión morbosa, que no se trata de satisfacer ningún bajo instinto, sino que queremos comprender por qué suceden cosas que escapan a nuestro raciocinio, que no deberían tener lugar en el mundo, que nos producen horror. Comprenderlas y tal vez, comprendiéndolas, no interpretar nunca el papel de víctima en nuestro propio true crime.